Hola a todos, ¿cómo están? Álvaro Cid por acá. Y el día de hoy en este video les voy a mostrar cómo poder utilizar una reverb. Y en este caso particular vamos a revisar este plugin maravilloso que se llama Valhalla Room, que es uno de mis plugins favoritos a la hora de utilizar un efecto de reverb en mis temas. Pero, ¿qué es lo que hace una reverb? En términos generales, lo que hace es emular un espacio físico en donde se reproduce un sonido. Ya sea emular desde un espacio pequeño como una sala de grabación o emular un espacio tan grande como una catedral. La verdad es que este plugin que ustedes pueden encontrar por $50 en el mercado, creo yo a mi juicio no hay nada mejor en términos de relación precio-calidad. Es un plugin que funciona bastante bien, tiene un algoritmo matemático complejo, el cual emula un sonido estéreo de muy buena manera y además tiene muchas opciones que van a poder permitir ir moldeando este efecto de reverb, ya sea a su pista en particular o a un ensamble de instrumentos que ustedes deseen. Pero veamos en acción cómo funciona este maravilloso plugin. Nosotros acá tenemos un loop de percusiones, en este momento sin efecto de reverb. Si se dan cuenta está completamente seco, si yo lo tengo no pasa nada, hasta ahí queda el sonido. Y por otro lado nos podemos dar cuenta que tiene una definición como si estuviera tocando estas percusiones enfrente de nosotros aquí al lado. Si nosotros le quitamos el bypass al Valhalla, inmediatamente notamos el efecto que le entrega y ya nos podemos imaginar como si estuviéramos en un espacio mucho más grande escuchando estas percusiones. Pero empecemos a ver cómo nosotros podemos utilizar este plugin. Primero, y lo más recomendado, es partir manipulando los presets que vienen acá, en los cuales nos van a poder permitir emular diferentes espacios. Yo en este momento estaba probando un large room, que es una habitación bastante grande, un espacio muy grande, pero podemos ir cambiando el preset, por ejemplo, a un medium room. Veamos qué es lo que pasa. Si nos damos cuenta, ya el efecto se traduce en un espacio bastante más pequeño que el anterior. Veamos qué es lo que pasa si yo cambio a algo un poco más oscuro. Ahí vamos notando los diferentes colores, por decirlo de cierta manera, que tienen estos presets. Pero voy a volver y lo voy a dejar en un medium room. Este preset me gusta bastante. Y veamos qué es lo que pasa si yo empiezo a manipular las barras que están acá a nuestra izquierda. Ok, el primero es el mix. El mix nos indica cuánto efecto nosotros estamos pasando a nuestro sonido original. Voy a ir aumentando el volumen y cada vez voy a ir mojando más y más la señal. Y si se dan cuenta, el sonido se nos empieza a quedar cada vez más en el fondo, como si fuese un espacio muchísimo más grande. Ya no se escucha tan definido. Aumenta la densidad, aumenta la reverberancia en sí. Claro. Y por el contrario, si yo empiezo a bajar el volumen de la mezcla, cada vez empiezo a escuchar más el sonido original con menos efecto de reverb. Luego tenemos el pre-delay. El pre-delay lo que hace es, desde que se inicia nuestro sonido base, cuánto tiempo en milisegundos se demora en activarse el efecto de la reverb. Por ejemplo, si yo lo dejo en 0, eso significa que yo en el momento que activo el sonido base, en este caso el loop de percusiones, va a empezar a funcionar inmediatamente el efecto de la reverb. Esto hasta más o menos los 10 milisegundos, que es lo prudente utilizar para algo bien realista, no se percibe tanto. Pero si yo empiezo a aumentar la cantidad de tiempo entre que parte mi sonido base y empieza el efecto de la reverb, ahí sí ya se nota bastante. De hecho, incluso empieza a ser hasta un poco molesto. Esto va a depender de cuál es el efecto que ustedes quieren lograr. ¿Qué significa esto? Que estoy tratando de emular un espacio mucho más grande, o sea que entre que parte mi sonido base y empieza a generar los primeros rebotes del sonido o la primera reverberancia, pasa un tiempo considerable en milisegundos y genera este efecto. A medida que yo voy bajando entonces esta opción, empieza a ser un poco más realista y yo considero que entre 8 y 10 milisegundos es una buena opción
para que suene un espacio más acotado y definido, como en este caso un medium room. Pasemos a la siguiente opción, que es el decay. Esto lo podríamos llamar la cola del reverb, o cuánto rato queda sonando el efecto de la reverb y cayendo hasta llegar a cero. Si yo lo detengo, se dieron cuenta que pasaron un par de segundos en que continúa la reverberancia hasta que llega a cero. Si yo empiezo a subir el efecto en segundos o a alargar la cola, como se le llama de otra manera, nos damos cuenta de que ahora dura unos 4 segundos más una vez que yo tuve el sonido en decaer el efecto de la reverb. Y por supuesto, mientras yo más suba la cantidad de tiempo, obtenemos una cola extremadamente larga en este caso. 20,63 segundos. Ya es mucho. En verdad, a menos que ustedes quieran dar un efecto intencional, es demasiado larga esta cola. Y bueno, luego si hacemos algo ridículo como esto, la cola va a quedar sonando demasiado rato en el tiempo. Pero podemos generar efectos bastante locos si nosotros queremos. Vamos a dejar esto algo más acotado y razonable, como pueden ser unos casi 2,5 segundos. Perfecto. Ahora vamos a ver esta otra opción, que es el hi-cut. Y el hi-cut básicamente es como un low pass filter o un filtro de frecuencias bajas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo dejo acá, que es el mínimo, son 100 Hz, significa que hasta los 100 Hz van a quedar reverberando. En este caso prácticamente no se va a notar el efecto. Pero si yo empiezo a ampliar el rango de frecuencias, ustedes van notando que se escuchan cada vez más frecuencias agudas que están reverberando. Incluso esto lo puedo colocar al máximo, que son 15.000 Hz. Y si yo lo detengo, es bastante más brillante. Se siente más brillante. ¿Por qué? Porque ahora tengo un espectro bien amplio hasta los 15.000 Hz y van a ser todas estas frecuencias que van a estar reverberando una vez que yo detenga el sonido. Las voy a dejar por los 8.000 Hz. Y luego tenemos esta otra opción que es Depth. Y lo que hace básicamente es decir que voy a escuchar más, si las reflexiones tempranas o las reflexiones tardías. ¿Qué significa esto? Que si yo dejo esto en cero, significa que voy a escuchar solamente las reflexiones tempranas, que inmediatamente nos posicionan en un lugar mucho más pequeño. O por el contrario, si yo empiezo a aumentar, en este caso se están escuchando las tempranas, pero ya se están empezando a escuchar las reflexiones tardías. Y si yo esto lo sigo subiendo, cada vez voy a ir escuchando el efecto de las reflexiones tardías. Si lo dejo 100%, estoy escuchando solamente el efecto que se proporciona acá, en las reflexiones tardías. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para emular diferentes espacios. Obviamente, mientras más pequeño el espacio que yo quiero crear, yo voy a tender a priorizar el volumen de las reflexiones tempranas, ¿sí? Por el contrario, si yo quiero dar un espacio mucho más grande, yo voy a subir esta opción de acá y voy a tratar de, en el fondo, hacer prioritarias las reflexiones tardías y de los efectos que yo pueda mover acá. Muy bien, hemos visto cómo poder utilizar estas opciones de la izquierda y ahora podemos explicar rápidamente los que son las opciones de la derecha. Primero, las reflexiones tempranas son los primeros choques del sonido, por así decirlo, cuando empieza el efecto de la reverberación. Y nosotros acá tenemos ciertos controles. Por ejemplo, el tamaño en el cual estamos tratando de emular estas reflexiones. Luego, esto significa la cantidad de eco que yo quiero añadir. Bueno, se explica entre la señal del canal izquierdo y el derecho. Si yo lo dejo aquí en la mitad, significa que se va a mover energía del canal izquierdo al derecho y por lo tanto estoy generando mayor cantidad de eco. Si yo lo dejo en cero, no estoy generando nada de eco. Luego tenemos estas dos opciones que van un poco de la mano. Este de acá me indica la cantidad de coro que yo voy a añadir a la señal. Y esta es la profundidad de este coro. Si es que no han escuchado este efecto de coro anteriormente, lo que hace es duplicar la señal original y
procesarla cantidad de fracciones de segundo más tarde. De esa manera empieza a generar un efecto como de un coro propiamente tal, o de un ensamble de violines, por ejemplo, en donde aparecen una gran cantidad de armónicos en el aire. En el fondo esto le empieza a dar un poco más de calidez al sonido. Y luego tenemos esta perilla de acá, que en el fondo lo que hace es el early send, es cuánta energía de la que estoy utilizando en las reflexiones tempranas se estoy enviando y se van a procesar también en las reverberancias tardías o las reflexiones tardías, ¿sí? Eh, y por último la difusión es como la densidad del eco que nosotros estamos generando en las reflexiones tempranas. Luego sí nos vamos a las opciones de reflexiones tardías. Acá arriba tenemos exactamente las mismas opciones que vimos acá, en términos de espacio, de eco, de coro, de la profundidad del coro, y aparecen estas opciones que son súper interesantes y que van de la mano con lo que nosotros estemos modulando acá. Aquí sí podemos hacer algunos experimentos bastante interesantes. Por ejemplo, si nosotros queremos que las frecuencias bajas queden sonando más tiempo, yo voy a mover esta perilla de acá y voy a combinarlo con esto de acá. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer un high cut, o sea, significa que voy a dejar que queden reverberando las frecuencias hasta los 4000 Hz aproximadamente. Y aquí lo que estoy haciendo es alargar el tiempo que yo estoy indicando acá. Entonces las frecuencias bajas van a quedar sonando mucho más tiempo. Si se dieron cuenta, son las frecuencias más bajas las que quedan dando vuelta en el efecto de la reverb, ¿sí? Yo que voy a ampliar un poquito más, lo voy a dejar también como unos 4000 Hz. Muy bien. Para que esto sea más notorio voy a alargar un poco la cola de la reverb en términos de segundos. Y podemos hacer el experimento que a medida que yo voy aumentando o ampliando el rango de frecuencia, voy permitiendo que frecuencias más agudas entren en la reverb, vamos a notar que cada vez es un poco más brillante el efecto de la reverb, porque son más brillantes las frecuencias o más altas las frecuencias que también quedan dando vuelta en el aire, ¿sí? Y por el contrario tenemos estas otras dos opciones que hacen lo mismo pero en las frecuencias altas. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo exacerbo un poquitito, esto lo voy a cortar y con esto estoy diciendo que las frecuencias bajas van a estar poco tiempo dando vuelta en el efecto de la reverb, pero las altas las voy a potenciar mucho. Significa que las frecuencias altas van a estar dando vuelta más tiempo en la reverb. Veamos cómo suena esto. Y ahí es bastante más notorio. Si se dan cuenta, es mucho más brillante el efecto que se produce, ya que son las frecuencias altas las que están durando más tiempo en el efecto de la reverb o en la cola, ¿sí? Y esto yo lo puedo seguir potenciando al ampliar mi espectro y, por ejemplo, dejarlo al máximo, que son los 15.000 Hz. Cada vez se escucha más brillante, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer lo contrario, yo digo, ok, no quiero que las frecuencias altas estén mucho tiempo dando vuelta en el efecto de la reverb, pues simplemente disminuyo el tiempo. De todas maneras, para que esto funcione bien y sea más notorio, hay que jugar un poco con el corte que yo estoy haciendo en las frecuencias altas. Y también con esto de acá. Y ahí tenemos una respuesta mucho más notoria, ¿sí? Si ustedes también presionan acá, que son los presets, tienen una gran, pero una gran cantidad de opciones que ustedes pueden ir probando y es muy entretenido ir viendo al escoger una de estas, por ejemplo, qué es lo que está pasando con las opciones de acá y cómo transforma el sonido. Voy a ver si puedo dar un preset a un salón más pequeño. Small hall. En fin, acá tienen una
buena cantidad de opciones con las cuales pueden jugar e ir probando, pero básicamente cubrimos todas las opciones que nos entrega el Valhalla y que pueden partir utilizando las opciones o los presets base con los que vienen, y de esa manera no perder mucho tiempo moviendo las perillas y viendo qué sonido quieren lograr. El día de mañana, cuando ya dominen todas estas opciones de acá, ahí ya se vuelve más entretenido poder empezar a jugar con las opciones que nos ofrecen los reflejos tempranos y los reflejos tardíos y la combinación de ambos, ¿sí? Eso es Valhalla Room, un plugin de Reverbs, el cual utilizo siempre, y vamos a ver un siguiente plugin en otro video. Hasta la próxima.